sido... Que esto también forma parte, digo, pero... No, pero pará, la verdad que lo demás, las declaraciones ayer, en un contexto donde hoy, por ejemplo, se va a realizar la marcha número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo, que fueron la resistencia histórica, y que el presidente diga desconocer con desdén, con desprecio a la historia, porque, a ver, lo que dijo ayer Mauricio Macri es el pensamiento del presidente, es el pensamiento del PRO y es el pensamiento del gobierno. No en vano ya la polémica la había instalado antes Darío Lo Pérfido. Acá vemos efectivamente que hay una coincidencia de pensamiento. Ahora, el presidente no puede desconocer la historia, no puede hablar de guerra sucia cuando no existió una guerra. ¿Es el argumento de la dictadura? Ese es el argumento de la dictadura. La guerra sucia fue el argumento de la dictadura. Ese es el argumento. Guerra sucia era el término que utilizaban los militares que después fueron condenados. Pero acá el presidente no puede obviar ni olvidar que hubo un juicio que hoy es tomado como ejemplo en el mundo contra las cúpulas militares, y en ese juicio, donde los que estaban sentados en el banquillo de los acusados reiteraban una y otra vez la guerra, el tribunal rechazó que existiera una guerra sucia. No, sí. El tribunal lo rechazó. Y fue indímine, fue pero terminante. Además, en la sentencia del juicio a las juntas militares, bien dejaron escrito los camaristas de entonces que aunque hubiera existido una guerra, que no la hubo en ese momento, el Estado no podía utilizar el terrorismo de Estado que utilizó para perseguir, matar, hacer desaparecer, matar embarazadas, robar chicos como robaron. Eso quedó clarísimo. Gato, entonces, el presidente no puede desconocer, te sumo algo que es muy importante, ni herir, porque hirió a muchos. Te sumo algo que es muy importante. Para condenar a Videla, el Estado utilizó, la justicia utilizó términos del juicio de Nuremberg. Claro. Del autor mediato. En algunos casos, ni en el juicio de Nuremberg se habían aplicado las torturas que hubo acá. Exactamente, las condenas. Se utilizó el autor mediato. Pero que el juicio de acá fue un ejemplo para el mundo entero. Para el mundo entero. Entonces, el presidente, hoy a la cabeza del Estado y representando a todos los sectores, no puede querer instalar un término que la justicia dijo, señores, acá no hubo guerra, y que la utilizaban los militares que fueron condenados por la justicia argentina. No puede con este desdén o con desprecio decir, no tengo idea, porque ya sabemos que los 30.000 es un hecho simbólico, es una cifra simbólica que marca el terror, la noche más larga que se vivió en la Argentina, todo el periodo oscuro que marcó la dictadura militar. Entonces, la verdad que esto mereció en el día de hoy, bueno, Estela Carlotto salió hoy muy fuerte a responderle al presidente, las madres también. Bueno, aquí habló Tati Almeida, habló Victoria Donda, desde todos los diferentes sectores el repudio fue unánime. Yo creo que una vez más lo que hace que justamente hoy, que va a ser la marcha, la ronda 2000 de las madres, seguramente va a haber mucha más gente marcando una presencia de un tema que no se puede soslayar, que no se puede tapar, pero que además lo peligroso de este momento es que hay una serie de circunstancias que pareciera son promovidas desde el gobierno preocupantes. Por ejemplo, como lo había pedido en su momento el editorial del diario La Nación, a poco de asumir Mauricio Macri, que los militares acusados de crímenes de lesa humanidad que están purgando condenas en la cárcel vayan a sus casas porque son unos viejitos buenos ahora. Que tiene más de 70 años. Bueno, eso es lo que están al momento por decidir con la figura de Checolás, que es el símbolo de la represión ilegal en la Argentina. Y está la justicia por determinar si permiten que cumpla su condena en la casa. Es Checolás, además, que está sospechado desde la cárcel de haber dirigido el operativo de la desaparición de Julio Jorge López, primera desaparición en democracia. Entonces, no son ángeles, no son mentes criminales que han sido condenadas por la justicia por los crímenes de lesa humanidad. Son figuras peligrosas y además
El presidente hace poco en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas dijo que a las Fuerzas Armadas había que darle más poder. Y ayer, en el juicio que se sigue en Tucumán por el operativo Independencia, crímenes de lesa humanidad, ocurrió algo también tremendo, que el tribunal permitió que la defensa de los represores le hagan preguntas y repreguntas espantosas a los que habían sido víctimas de las torturas y de las desapariciones por el operativo Inteligencia, que mereció en Tucumán, por parte de los organismos defensores de derechos humanos, un repudio generalizado por esa situación. Entonces, todo lo que está rodeando es como que el gobierno de Macri ayer dijo también, bueno, el pasado, nosotros estamos preocupados por los derechos humanos del siglo XXI. La historia hay que contemplarla en su totalidad y sobre todo cuando esa historia ha sido tan dura y tan pesada como ha significado la historia argentina. No se tan puede, reciente. Sí, tan reciente además, es verdad. Por Tan 40 reciente. años tiene esta historia. No se puede soslayar, no se puede subestimar, ni se puede herir de la forma que el presidente, y bien lo decía hoy Estela Carlotto, no se puede herir de la forma en que el presidente hirió ayer a una porción muy grande. Mira, Gato, abuelas que siguen buscando a sus nietos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y desde la Por si alguien investidura no lo ha, presidencial. Y sobre todo cuando representa una política de Estado. La representa al investidura Estado. presidencial, lo que significa la investidura presidencial, que es un tema no menor. No, por Es el supuesto. presidente. Bueno, y al respecto del desconocimiento del número, uno la verdad es que entiende que desde su función como presidente podría haber dado una explicación mucho más amplia que él, no sé, no tengo idea, o esta te la debo, ¿no? Como en alguna oportunidad. Pero lo escuchamos para algunos que se hayan perdido. ¿Cuáles fueron las propias palabras del presidente de la Nación? Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Hay quienes dicen que la orden de detención de Eve de Bonafini es una persecución ideológica. No. Ella dijo que usted tal vez no termine su mandato. ¿Qué le contesta? Ya hace rato no le contesto porque para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años. Ya vamos, no sé, no tengo idea. Si son los 9.000 que están escritos, o los que están escritos en una pared, o 9.000 o 30.000, esto fue lo que decía el... La sensación, ¿sabes cuál es? Que la sensación que da cuando vos ves la nota es como que no me importa. Sí. Y desde el lugar de presidente, vos no podés decir no me importa. Por eso a veces me pregunto, lo decía en un momento, ¿de quién lo asesora? ¿No? Porque, digamos, son chicos muy jóvenes que no tienen historia. No, yo creo, por el ¿Que es su forma de pensar? Es su forma de pensar. Este es el pensamiento, y no en vano dijo lo pérfido en su momento, la barrabasada que dijo. Pero vino a otro lugar de ahí lo pérfido. Cuando el presidente, cuando yo me digo que hiere, ¿qué se refiere? Cuando dice, no voy a entrar en ese debate si los nombres que están en un muro... Sí. Es el único lugar donde las madres tienen para ir a dejar una flor, el Parque de la Memoria, que seguramente a eso se refería, que creo que conoció cuando vino el presidente Hollande. Pero digo, es el único lugar, hay que tener respeto, hay que tener mucho respeto por lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, lo que significó la dictadura, y no hay que desconocer la historia. Realmente me parece que ayer cometió el presidente un gravísimo error, que tendría que salir a pedir disculpa a los que ha herido en una cosa que ha sido tremenda en la República. Más que disculpa, Gato, perdón. Sí. Perdón. Sí. Porque Sí. realmente, porque se lo dice desde la investidura presidencial, ¿no? Porque el tema es quién lo dice. Porque lo dice tipo por la calle, decir, bueno, un facho. Pero lo dice el presidente. Es la investidura presidencial. Pero Pero además, además vos podés cuando decir, reitero puede ser esto- uno más o uno menos, y todos son importantes. Cada una de esas personas es importante. manera de decir. Pero Ese dar una concepto, explicación un poco los más 30.000 amplia. es un símbolo, tiene un Pero significado claro, además. de lo que fue lo tremendo de ese No, y plan aparte- sistemático, Claro. organizado por las Fuerzas Armadas. Porque además, así como la justicia en el juicio a los comandantes y ahora en los crímenes por la verdad, que se siguen haciendo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, se sigue castigando. Cuando se hizo en su momento los juicios por los bebés robados durante la dictadura, la justicia
bien estableció que hubo un plan sistemático para el robo de bebés, que a las embarazadas detenidas desaparecidas las mantenían con vida en las cárceles clandestinas hasta que parían, después las mataban y les robaban sus hijos. Esto ha sido comprobado por la justicia argentina. Esto es lo que el presidente no puede desconocer, aunque su pensamiento íntimo y el de su familia o el del PRO sea diferente, hoy está representando a todos. No puede desconocer la historia reciente, no puede hablar, reitero este concepto porque es muy grave, no puede hablar de guerra sucia cuando la justicia en el juicio a 85. los comandantes rechazó la utilización. Lo utilizó solo un sector, que fueron los militares acusados los abogados de crímenes de defensores, lesa claro. humanidad. Ahora, Gato, también hay que recordar que los 30.000 desaparecidos fue la cifra simbólica que se dio en 1977 para denunciar ante el mundo las torturas en Argentina. Y el primer repudio fue de Jimmy Carter, Sí, que no recibe a el mundo, Videla. Exacto. Que entonces, el mundo. y ahí apareció Pero el eslogan a "Somos mí, derechos y humanos". Te digo una cuestión más. Me sorprende muchísimo, porque ya es la segunda oportunidad. La primera lo había dicho el ministro de Defensa, que justamente es radical, y se había mandado un término, una barrabasada similar, que los radicales que forman parte de Cambiemos, que tuvieron a un presidente como Raúl Alfonsín, que tuvo el coraje de llevar adelante, porque había que en ese momento, Hay que hacer historia, claro. momento 1984. tener el coraje político cuando el poder militar detrás estaba todavía muy fuerte en la Argentina, de mandarlos a todo al banquillo de los acusados, como tuvo el valor histórico asonada de Alfonsín. Rico y de Después, Zenedín, claro. bueno, después por este juicio. O ese debido de juicio final. Pero porque la primera reacción cara pintada tuvo como efecto la convocatoria que empezaban a hacer al mayor Barreiro por Claro, lo que... y ahí sale la obediencia de vida, porque Pero digo, estaba me el punto sorprende final. que los radicales no hayan salido a decir nada sobre esto, porque no he escuchado a un radical hoy que se tiene que comer seguramente un sapo más, y son muchos los que se han tragado ya, que hayan salido a decir algo respecto a este tema. Y aparte lo que ha fue dicho política Macri. de Estado de Raúl Alfonsín. Pero totalmente. Una política de Estado. Que tuvo el coraje, reitero, había que hacer, había que tener. En esa época. Yo, No es hoy, ¿eh? En mi reciente libro hablo del juicio a la Junta. Ustedes saben que ese juicio estuvo a punto de no concretarse. Sí, yo lo cubrí. Estuvo a punto de no concretarse porque el poder militar, que era muy fuerte, presionaba a un sector del gobierno de Alfonsín y a la justicia para anular el juicio oral y público, porque ellos querían evitar que los militares se sienten, que reciban el escarnio público y sentarse en el banquillo de los acusados. Ellos querían asumir como una admisión de culpa sin el juicio público, sin el juicio oral y público. Que fue Y fundamental esto, para demostrar las aberraciones que se cometieron. eso era lo que quería que no se eviten. Porque Claro. hasta Lanús se fue a ese juicio y dijo, fue lo peor que se ha cometido, y les habló en peor. Y eso, en ese momento Estracera, que el fiscal lo va a ver a Raúl Alfonsín y le dice, presidente, me están ofreciendo esto. Usted sabe, dijo, de ninguna manera usted tiene la orden de seguir adelante, el juicio se hace. Y la misma actitud tuvieron, porque lo constataron, a los jueces. Y los jueces rechazaron la propuesta de los militares que querían declararse culpables, pero evitar el juicio a la Junta. Aparte Entonces, que recordar, esto es parte de la historia. Aparte de recordar que Viñone, cuando antes de irse, dicta la amnistía. La ley de a todos. amnistía, La ley de amnistía, exactamente. que hubo que derogarla, después investigación de la CONADEP, No nos olvidemos que Luder como candidato apoyaba. la amnistía, Y todos los eso es uno militares. de los factores que Alfonsín en campaña decía, nosotros no vamos el a pacto apoyar. sindical militar. Exactamente. Y después el otro punto que es muy importante destacar, que nos recordamos la época del juicio de las juntas, la presión que había en la calle contra todo aquel que iba a declarar. Claro. Recordemos que los jefes de las Fuerzas Armadas los ponían Videla, Macera y Agosti. Sí. Ellos elegían quién Las iba. amenazas diarias de Al tribunal. bombas a los tribunales. Otra decisión que toman el primer día, cuando se produce la primera amenaza de bomba, los integrantes de la Cámara Federal, los 5 jueces que juzgaron, entre ellos, bueno, Arlañán, Ricardo Gil Lavedra, D'Alessio, que ya falleció, Andrés D'Alessio. la primera decisión que ellos toman dice,
Valer Garaos. Valer Garaos, y ahí me falta uno Ya que te lo también googleo. falleció recientemente. La primera decisión que toma dice, nosotros acá, por más llamadas que haya advertencia, seguimos adelante, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando con el juicio. Es decir, había que estar en ese momento. El presidente no puede desconocer esta historia. Bueno, la verdad, no puede costó desconocer. por eso resulta como muy grave la frase, porque es verdad que costó mucho llegar y pasar todo este proceso, ¿no? Donde muchos argentinos tal vez también dudaban o tenían esta forma de pensar o decían, no, pero yo en ese momento no me enteraba de lo que estaba pasando. ¿Y sabés qué, Dani? Y como costó tanto y la Bueno, justicia lo ha demostrado, qué? suena aún Claro, más grave, ¿no? total. Esto, porque ya todo esto lo ¿Y hemos sabés pasado. que hay que recordar también? Ese juicio no solamente condenó a las cúpulas militares, condenó a las cúpulas de Montoneros y del ERP. Ese es el valor también de ese juicio. Bueno, condenó y lo decía- las cúpulas militares y condenó a la cúpula de Montoneros. Sí. Simplemente un adelanto. Sí. Jorge Torlasco. Jorge pero- Torlasco, exactamente. Para a los cinco, Los realmente cinco jueces. hacerles un homenaje que se lo merecen. Recordemos quiénes eran: Jorge Torlasco, Valer Garaos, León Carlos Arlanián, Andrés D'Alessio. Y Gil Lavera. Gil Lavera. Gil Lavera. Ricardo Gil Lavera. Los 5 que se merecen bien el recuerdo. La oposición va a insistir la semana próxima con una sesión especial para anular el tarifazo. Esto Sí. fue hoy. Bueno, otro de ya los temas de los que adelantado. habló Sí. Macri. Sí, Ahora- sí. ahora Bueno, lo lo vamos a siguen ver. defendiendo. Pero el tarifazo. dijo, fue lo más gradual que se pude, la gente aceptó pagar porque hay un alto porcentaje que pagó. Lo escuchamos y ahora, Gato, el análisis. Los tarifazos. ¿Se arrepiente de no haberlos hecho más graduales? Que hicimos lo más gradual que podíamos. Entonces, lo que estamos haciendo es volver a darle prioridad a algo que además es lo que destruye más el medio ambiente. Entonces, es un todo, pues, una política sustentable, una política verde. Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos, porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. No es un chiste no tener energía en un país. No solo es para vivir. Las fábricas no funcionan sin energía, que hablábamos al principio. Si no había más o menos inversión. Bueno, muchas inversiones que están queriendo venir están esperando a que le podamos dar energía. Por esto Bueno, abrió la polémica, sí, Gato, ve- también. Recordemos que Aranguren va la semana que viene a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, el martes, pero ahora lo que estábamos comentando, ahora la oposición va a ir a comisión, van a aprobar en comisión un proyecto de anulación y con el proyecto ya van a ir a la sesión especial para que tenga fuerza Claro. de ley. Pues ayer no se De pudo, ley. no No se se puede pudo, vetar solo al se lo pudo presidente. convocar Ayer, en comisión, bueno, pero no se pudo claro, votar claro. ninguno de los Pero, proyectos. Gato, pero el ¿no? presidente puede vetarla. Sí, está bien, pero es Sí. un gesto político. Está bien, pero puede Ayer, vetarla. ¿te acordás que yo ayer reclamaba y decía acá? Bueno, debo decir, la verdad que ayer es muy bien la oposición, porque toda la oposición bajó, dejaron de lado ciertas veleidades que a veces tienen, bajó la oposición y obligó al oficialismo a ir al recinto. Ayer Carrió, por ejemplo, fue durísima, otra vez, durísima cuando habló ella contra el tarifazo, que no cumplían con la ley. Bueno, Massa Cuando dijo, no lo que no es escondan más. verdad, dijo Carrió, no es verdad que todo el mundo pagó, desmintiendo al presidente. Carrió, lástima que después cuando había que votar se levantó y se fue, porque se había quedado a votar para posibilitar la anulación del Stolbizer ni tarifazo. estuvo, y Massa, también para repasar, que hasta ahora fue Sí. cuestionado en varias oportunidades, sobre todo al respecto de la ley antidespido, sus legisladores. Massa dijo, no lo escondan más, Sí. Aranguren, porque va a ir, pero va a ir a comisión, no va a ir al recinto. Va a ir a efectivamente. comisión, va a ir a un Plenario de comisión. plenario Claro. de comisión. Pero igual ahí pueden participar la mayoría de los diputados, pues plenario de comisión. Sí. Lo que pasa Y yo que- creo que va a ser una virtual interpelación. Yo creo que lo mismo. Va a ser una virtual interpelación. Y a yo la creo ley. que si él desaprueba esa interpelación, lo veo más complicado a futuro. Y políticamente está complicado No. ya. Pero el tema es que, una vez más, no es Aranguren, es Macri quien defiende a rajatabla este tarifario. Y ayer, uno escuchaba atentamente, yo escuchaba toda la entrevista y dejó picando de que el aumento se quedaba corto, que va a haber Sí. otro aumento. Sí, Dejó sí, lo picando dijo. eso. Pero aparte, lo que pasa es que yo me planteo siempre lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la lógica del 400% y cuál es la lógica del 3000% que vino? Bueno, era ponerle un tope porque era una exageración lo que le había venido en el sur, que eran de 1000% para las residencias y 2000% O sea, no tiene se sustento, encontraron- no hay sustento. Bueno, ahí te da la prueba de que fue un tarifazo a los ponchazos. Dijeron, bueno, que sea así. ¿eh? Y eso te da la prueba, porque
como decís vos, ¿por qué del 1000 al 400 bajaron el tope? ¿Cuál es el sentido? Pero además dijo que más llegamos bien hasta la corto. mitad, llegamos hasta la mitad, de hecho hacía la comparación con lo que se pagaba en México, dando a entender claramente que este no era el aumento que se necesitaba. Pero además, recordemos que ese tope del 400% fue después de las decisiones judiciales, Gato. Total. Después Hoy, de que hubiera decisiones judiciales en todo el es interesante país. leer el informe de la Universidad San Andrés con la encuestadora Ipsos, que todos los meses hace este índice de confianza desde hace muchos años. Bueno, lo que está marcando es que el 76% de la población, miren este dato, 76% de la población en la Argentina está descontenta, está insatisfecha con la marcha de la economía en la Argentina. Ahora, 76%. Y San Andrés no es la Universidad de las Madres. No, la Universidad de San Andrés es lo que... Es la elite, la más cara. No, y además es la que se toma siempre como referencia Sí. para el índice de confianza. El gobierno tiene una aprobación de 1 a 10 de 4 y pico. Y las áreas que más cuestionadas es el área de seguridad. Está desaprobada el área de seguridad en este índice de confianza de la Universidad de San Andrés. Bueno, Gato, pero en esta entrevista también el presidente habla del alto porcentaje de personas que pagaron las tarifas, cosa que también hay que desmenuzar, porque hay mucha gente que pagó las tarifas débito simplemente automático. por débito automático. Por débito automático. Otra que tenía Vos, miedo de bueno, que ayer se lo Carrió, cortaran. vos. Por ejemplo, no, bueno, yo lo saqué, pero hay gente que Pero, tenía pero miedo de que se vos lo estás- cortaran. Eso Pero no es- significa claro, que haya acuerdo pero con no. el aumento de tarifas. Y se es viene otra acá con los cosa. pelos parados y como llegaron 3.000 pesos de luz, Sí. creo que fue, ¿no? Pero claro, con mucha otra gente y que además cobran. Bueno, Carrió un dijo sueldo ayer en el básico. recinto que no era verdad. Lo dijo Carrió. Que no era verdad qué cosa. Que Lo no que dijo el pagado presidente, de que habían pagado la tanto. mayoría. Ah, La desmintió mayoría. lo que dijo el presidente, Sí, claro. sí, Sí. Bueno, pero el presidente habló de esto y dijo que eran tarifas que obviamente para que haya un mejor servicio deben incrementarse más todavía. Llegamos hasta la mitad. A la mitad. Ahora, Imaginar. llamativamente es una contradicción permanente, porque llamativamente YPF, que debería ser el motor y el impulso para el crecimiento energético de la Argentina, está cerrando pozos de exploración en el sur. Y está YPF Pero Gato, pero hay un velando la dato posibilidad que de no se puede exploración. omitir. Nosotros pagamos el barril más caro porque Sí. el Estado subsidia a la Sí. empresa para que perfore y no perfora. Por eso digo, Pagamos 65 atención dólares con el barril este contra dato. 40. Ojo, porque YPF hoy, en vez de ser motor de exploración y de impulso, está cerrando la exploración. Hay una gran preocupación y sigue la preocupación en toda la Patagonia por el accionar de YPF. Y un dato que se viene ahora que estamos viendo, ¿no?, en el graph, el sinceramiento del salario. Hoy repercutió porque es un paro docente, pero ahora están pidiendo todos los gremios la reapertura de paritarias. Ya estamos en el segundo semestre. Sí, que O el sea que gobierno se ha viene dicho, toda una... el gobierno ha dicho que no va a reabrir, están ahí analizando la posibilidad de dar un bono a fin de año, pero bueno, es el tema caliente de este Es el segundo debate que se semestre. viene. Totalmente. Porque ya todos Y los gremios vuelve a están pidiendo lo instalarse, mismo. yo creo, el tema de ganancias, ¿no? Que los gremios lo han dejado de costado, pero que... Además, hoy se conoció otro dato. Fíjense ustedes, interesante. Cuando se produjeron los despidos del Estado, cuando empezaron a echar del Estado, que decían que estaba recargado, que eran ñoquis, que no laburaban, que no eran necesarios. Hoy hay un informe que muestra que los despedidos fueron reemplazados. Todos fueron reemplazados. Todos, y que no es hubo verdad. ahorro. Que el Estado no hubo ahorro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que echaron lo que ellos decían ñoqui o militancia y lo reemplazaron por militancia propia. Obvio. Bueno, Pero sí es histórico esto. Siempre pasó entonces, así. Pero las siempre fue cosas así. claras, ¿no? Las cosas Claro, lo que claras. pasa es que hay momentos que hay que sincerar y blanquear, porque históricamente el Estado fue siempre igual. El que más negreó siempre en el país fue el Estado, pero de todas las Sí, el épocas que más empleados negros tiene también, ¿no? es el Estado. ¿Y sabés quién tiene empleados en negro? El Ministerio de Trabajo. Por eso, sí. Pero tiene como 800 o más. Entonces Mirá. digo, eso es de blanquear la realidad. También. Los docentes cobran la mitad del sueldo en negro. Entonces hay que blanquear la realidad una vez por todas. Bien, bueno, es lo que están pidiendo, de hecho, ahora en provincia también en parte. Mira, hablas de sincerar y blanquear. Otra de las respuestas de ayer del presidente de la Nación y referido a la pobreza y a la pérdida de empleo de estos 1,5 millones más de pobres. Él habla de 1,5 millones, pese que hay otros informes que hablan de otras cifras, por supuesto, ¿no? Pero él dice, ahora hay 1,5 millones más de pobres porque los blanqueamos, dijo. No son nuevos pobres, son pobres que nosotros hicimos visibles. Total. La última, porque se estaba especulando con que hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podía asistir a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Va a estar a las 12:30 en la sede de Madres de Plaza de Mayo, la expresidenta
saludando por la marcha 2000. No va la marcha. No va la marcha, 12:30 va a estar en Madres de Plaza de Mayo la expresidenta para saludar a las madres en su ronda 2000. Muy bien. Bueno, Gato, muchísimas Hasta gracias. luego. Hoy a la noche a las 9, minuto 1 con el Gato Silvestre. ¿No quiere hablar de fútbol, Gustavo, Nacho, Gustavo? ¿Quedó algo pendiente? ¿Algo pendiente? No, no, no. No, no, Solo- ya dije. Vos que sos tan futbolero. Ya Gato, está, que ya sos- tiraron la ya toalla. dije. Ya nos tiraron la toalla. Ya lo que tenía que decir lo dije. Ya está. Vos que sos tan futbolero, nada. Mandá la Lo que tanda, tenía que mandá la decir. pausa, dale. Mandá la- Pausa, ya volvemos.